Bienvenidas, bienvenidos a una nueva confabulación en Granada 3. Muchísimas gracias a Paco Rico por dejarnos este espacio para el encuentro en torno a la cultura, a la literatura y hoy pues también es un día importante para nosotros porque estamos conmemorando el Día de las Librerías, también un lugar para el encuentro y también pues en algunas ocasiones incluso para la confabulación, ¿no? Esas conversaciones que se establecen en los mostradores de la librería, entre las estanterías. Y bueno, hoy 11 de noviembre parece que ya se va a establecer como día fijo en la celebración de ese día. Y qué mejor manera para celebrar el Día de las Librerías y para confabular que tener con nosotros a Justo Navarro. Bienvenido, Justo. Muchísimas gracias. Y además que mejor que Justo, porque Justo, escritor, novelista, poeta, ensayista, traductor. El hombre orquesta. El hombre orquesta también. El auténtico hombre. El hombre orquesta, sí. Pues también en este espacio donde queremos confabular, pues conversar en torno a su última novela, Bologna Boogie, que ya nos contará si es el cierre de una trilogía o no, donde pues desde Gran Granada, desde París, pues ahora el comisario Polo viaja hasta el año 47 y al norte de Italia, a Bolonia. Sí. ¿Por qué has decidido trasladar al comisario Polo a esa época y a ese espacio? Bueno, la verdad es que no fui yo el que decidió trasladar a Polo, sino que las circunstancias me llevaron a Bolonia, donde estuvimos viviendo casi un año, dividido en dos etapas, y igual que cuando me fui a Pisa escribí una novela pisana que era El espía, pues en Bolonia decidí meterme en el mundo de Bolonia y como elijo la fecha al azar, elegí al azar también qué año me metía para que pudiera ir el comisario Polo, que ya en el año 63, 1963, tenía 80 años o más. Había que buscar una fecha que todavía estuviera vivo y entonces salió 1947. Yo tengo la superstición de que siempre que me sale un año así al azar, pasa algo verdaderamente importante. Por ejemplo, me salió al azar que Gran Granada, la primera novela del comisario Polo, transcurriera en Granada en el año 63 y me di cuenta que en el año 63 hubo unas grandes inundaciones en Granada que cambiaron la economía de la provincia. En ese momento, pues di qué suerte haber elegido este año y la inundación se convirtió en un elemento fundamental en la novela. En París me salió el año 43, estaba la ocupación alemana. Vi si había pasado algo extraordinario y efectivamente había habido el gran bombardeo de los aliados sobre París, el único que produjo cerca de 300 muertos. También aproveché el bombardeo, que es el que cierra la novela, la fecha del bombardeo. Lo de Bolonia es un poco más humilde. Simplemente es que en el año 47 fue a Italia Evita Perón. Evita Perón no tiene nada que ver prácticamente en la novela, pero dio la casualidad de que antes de ir a Italia iba a visitar Granada. Y dije, pues ya está. El comisario Polo monta la operación de seguridad que proteja a Evita Perón en Granada y por unas circunstancias, las que sean, aparece en Bolonia en el año 47. Y allí apareció. El que estaba en Bolonia en el año 2020, el año de la pandemia, era yo. Íbamos a estar al principio 3 o 4 meses, nos cerraron el aeropuerto y tuvimos que estar cerca de 6 y allí encerrado en el apartamento no podía ya ir a las hemerotecas, que para mí son muy importantes, seguir el mundo de aquellos años a través de los periódicos. Yo iba a la Fundación Gramsci, Antonio Gramsci, a leer la prensa y a la biblioteca del Archigimnasio y me quedé sin eso, pero me la arreglé y seguí los pasos de Polo por Bolonia, y es lo que cuenta Bologna Boogie.
Polo en esta ocasión casi se ve forzado a viajar. No sé si ese confinamiento que vosotros sufristeis en Bolonia también, Polo quiere salir de Bolonia, pero se ve sometido a un bucle de investigaciones. ¿Hay un reflejo entre esa necesidad de Polo de salir de Bolonia y vosotros? Bueno, Polo siempre está deseando de irse de donde está, cosa que también me pasa a mí casi siempre. Y ahora aquí estoy encantado, pero es algo que me suele pasar, querer estar donde no estoy. Y Polo, cuando estaba en París, por ejemplo, en el año 43, París ocupado por los alemanes, estaba deseando irse, y de Bolonia también estaba deseando irse, y yo no, yo me hubiera quedado en Bolonia. Porque Rogelio López Cuenca me mandó una foto en la que estaba patrullando la Legión delante de la puerta de mi casa en la ermita, y yo lo que eché de menos fue tener el pasaporte para poder irme a donde fuera, pero yo no quería volver aquí de ninguna manera. Porque además era una falta de sensibilidad terrible, porque teniendo en cuenta que cerca de Nerja había un tabor de regulares, que eran las tropas regulares con las que trataban a los indígenas, pues mandarle también a la Legión Africana, pues era un poco volver demasiado al pasado. ¿No? Y yo ya estaba con Polo en el año 47, y la verdad prefería quedarme en el año 47, que por lo menos no era mi año, a volver aquí. Y entonces yo en Bolonia estaba encantado. Pero cuando el 1 de julio abrieron el aeropuerto, yo le dije a Esther Morilla, que es mi mujer, le dije, por favor, vamos a quedarnos. Y ella me dijo, es que pueden cerrar otra vez el aeropuerto, así que vamos a aprovechar para irnos. La verdad es que volví a España y fue uno de los primeros encuentros no fue muy agradable, porque fui precisamente a la librería Europa, a la que le estoy muy agradecido porque se haya inventado este acto, y un señor, no sé quién era, me oye hablar de Bolonia, yo se lo estaba contando a Rita Sánchez, se me acerca y me dice, ¿usted es italiano? Digo, no. Pero vive en Italia, ¿no? Y digo, no, vivo aquí. Dice, ¿por qué? Es que solo venía a traernos suciedad, enfermedad, y yo no sé cuánto y tal. Y dije, joder, qué hospitalarios son en mi casa. Qué hospitalarios son en mi país. Y encima, hace 3 o 4 meses, estaba patrullando la Legión. Total, que yo estaba encantado de estar en Bolonia. Polo quería irse, pero yo no. Al hilo también de lo que estás comentando sobre la pandemia, el comisario Polo, desde su primera novela, Gran Granada, establecía el deseo o la visión de que el Estado policial se iba a convertir en una sociedad policía, y creo que finalmente sus deseos se han convertido en realidad, ¿no? Es decir, durante la pandemia, ¿cómo el comisario Polo hubiera pues analizado todos esos datos que hemos visto día tras día en redes sociales, de la policía, incluso del balcón, de esa actitud policial de los ciudadanos? Yo creo que la policía es una gran institución, creo que es la principal industria del país. Hoy día la única salida laboral casi que existe es meterse en algún cuerpo policial. Conozco un montón de gente que se está preparando las oposiciones para convertirse en funcionario de esa gran industria. Y la verdad es que a mí me gusta escribir del pasado para un poco pensar en el presente, ¿no? Escribo unas novelas policíacas y a mí me gusta decir que es como usar una óptica, una gafa, a través del género del negro, pues tratar de ver la realidad de ahora. Uno mira el pasado y a través del pasado se pueden ver cosas de la realidad ahora que no se ven. Por ejemplo, leyendo la prensa allí italiana de aquellos años, que era el año del boogie, la primera frase de la novela dice, era el año del boogie, 1947 era el boogie. El boogie era el baile de moda en Bolonia y en Italia. Pues en un momento determinado leí que la policía decía
que debía convertirse, que debía de ampliar su fuerza y muchísimo, que tendría que convertirse en una referencia para incluso las empresas del país. Tal. Y yo dije, pues eso es lo que yo he visto siempre, que la policía, los cuerpos policiales se han convertido en la principal industria de España. Es la que más trabajo da, la que más seguridad ofrece a sus trabajadores, la que les ofrece cierta estabilidad para toda la vida, en fin, una gran industria. En Gran Granada, pues como el comisario Polo se dedicaba a controlar teléfonos, pues lo normal es que previera que en algún momento determinado, ya que gracias a el teléfono podía meterse en todas las casas a través de los cables del teléfono, que entonces había muy pocos teléfonos, en el año 63, la gente llamaba a la casa de la vecina o del vecino para... Pueden avisarle a yo no sé quién que se ponga que tengo un aviso urgente. Eso ya así era en los años 60, parece de la Edad Media, pero era así. Pues bien, ahora el comisario Polo previó que había que poner un teléfono en cada casa. Y no solo eso, en cada persona. Y un teléfono que supiera por dónde iba esa persona, oyera todo lo que decía esa persona, la tuviera siempre localizada. Polo era un visionario y había visto ya el futuro que estamos viviendo ahora, evidentemente. En Bologna Bugui también se dice la principal industria de Italia, si queremos salvar a Italia, y no solo a Italia, sino a Europa y a Occidente, tiene que ser la policía. La policía es la que protege a todas las empresas, luego tiene que ser la empresa más grande. Estoy totalmente de acuerdo. Y se está llegando afortunadamente a eso, como se ha llegado al control universal gracias a los teléfonos móviles. Estoy muy contento. Yo no tengo teléfono móvil. ¿Y el comisario Polo es un buen policía? Un estupendo policía. Es de los que tiene claro... Vamos, las novelas policíacas que se escriben hoy, que todo el mundo habla de literatura crítica, la novela policíaca, la novela negra, la literatura crítica, son en realidad un elogio del orden y del Estado. Hagas lo que hagas, al final te va a pillar la policía. Yo tengo una teoría ligeramente distinta. Y es, un amigo me dijo un día, un amigo camarero, que se llama Juan Manuel Heredia, me dijo un día una frase que no se me ha olvidado. Me dijo, dime con quién andas y te diré de lo que presume. No dime con quién andas y te diré quién eres, no, y te diré de lo que presume. La policía, los cuerpos policiales, muy admirados por mí, andan con el crimen y con los delincuentes, andan con los malos. Y en algunos momentos presumen de ser malos. Y el Estado, para protegerse algunas veces, tiene que recurrir al crimen. En España se sabe, algunos se extravían demasiado y luego los propios policías los detienen, pero han hecho ya controles exhaustivos contra determinadas personas que les molestaban, contra determinadas personas sospechosas. O sea, la policía algunas veces presume de que puede ser tan mala como los delincuentes. Y el Estado tiene claro que para preservar al Estado a veces hay que caer en el crimen. La historia de España reciente lo ha vivido. El comisario Polo tiene eso muy claro. Entonces, teniendo en cuenta que en las novelas negras, en las novelas policíacas, siempre gana la policía y siempre gana el Estado y siempre se impone el orden, yo he decidido escribir, en vez de delincuentes malos, que es algo obvio, yo he decidido escribir de policías malos. Y el comisario Polo está dispuesto a ser malo cuando hay que ser malo. Y entiende que a veces, para proteger al Estado, es mejor no descubrir los crímenes, aunque él se preocupe antes de saber todo lo que ha pasado. Un caso así es lo que se cuenta en Bologna Bugui. ¿Y un buen policía debe tener ideología o es algo que...? Porque aquí hace una declaración de intenciones clara el comisario Polo. Perdóneme, querido amigo, dijo Polo, pero no entiendo de filosofía ni de valores. Tengo menos ideología que un destornillador. Me han pedido que busque a Guillermo Solà Bosch y lo lleve a Granada. Es lo que quiero hacer. Pues sí, yo me acuerdo que Giulio Carlo Argan, un historiador de arte
que fue alcalde de Roma, definía al pintor americano Edward Hopper como un realista sin ideología. Y yo me preguntaba, ¿es posible ser un realista sin ideología? O sea, yo es lo que quiero ser, un realista sin ideología. El comisario Polo quiere ser un policía sin ideología. Y luego me pregunto, ¿es posible no tener ideología? Y me temo que no es del todo posible, pero bueno, yo intento ser un realista sin ideología, aunque claro es que no puedo evitarlo. Si me pongo a contar el año 1947, pues que me doy cuenta que es casi como ahora, porque por ejemplo en el año 1947 la moda era americana, la música era americana. Los propios que estaban en contra de Estados Unidos frente a la nueva guerra que estaba surgiendo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, incluso esos bailaban el boogie, que era el ritmo de las fuerzas de ocupación americanas. Nada más que con ese detalle ya se sabía en 1947, antes de que estallara la Guerra Fría, quién iba a ganar la Guerra Fría. Si todos bailaban al ritmo de los americanos. Películas americanas, música americana, tropas de ocupación americanas. Digo, joder, es casi como ahora. Es casi como ahora mismo. Y claro, y ahora mismo todavía es peor, porque hasta las revistas anticolonialistas que se editan en el mundo latinoamericano, hispánico también, exigen que sus artículos sean en inglés y son antiimperialistas. O sea, ya ha llegado a un grado de sutileza y de la manipulación y el dominio impuesto sin que nos demos cuenta, ha llegado a tal grado de perfección que los antiimperialistas piden que escriba en el idioma imperial, todos bailando el boogie boogie. Y eso era Bolonia en 1947 también. El azar te llevó al año 1947, que en Italia es un año muy interesante, porque tal como refleja en la novela, Truman ya ha firmado el acuerdo para que las fuerzas de ocupación aliadas abandonen Italia, pero... No la han abandonado nunca, todavía siguen, ¿eh? Como aquí también tienen una pequeña sucursal, aquí muy cerca, o sea que no, que firmó el tratado en el 47, no se han ido. En Pisa, cuando yo estaba viviendo, había una ciudad americana, militar, que se llama Camp Davis, impresionante, que es más grande que Nerja. O sea, es algo absolutamente impresionante. Y claro, cuando lee uno 1947, se firma el Tratado de Retirada, se firmó, está estupendo, se firman las cosas. Y en esa Bolonia hay, pese a la derrota del fascismo, hay todavía corrientes de la... Las mantenían los propios americanos, documentado históricamente. O sea, los americanos temían que las elecciones, después se formó la Asamblea Constituyente, se formó un gobierno de unidad por los comités de liberación que habían luchado contra Mussolini. Hubo un gobierno de coalición entre Democracia Cristiana, Partido Comunista y Partido Socialista. Era lo que estaba gobernando. Estados Unidos impuso que echaran del gobierno a los comunistas. Provocó una escisión en el Partido Socialista porque parte del Partido Socialista no estaban de acuerdo con apoyar a la democracia cristiana. Todo eso está demostrado históricamente, está documentado. Todo eso está documentado. Lo bueno del año 1947 es que a mí me interesan las situaciones en las que hay un estado de guerra o de posguerra. Por ejemplo, en 1943 estaba la guerra mundial. 1963 era todavía la posguerra. En 1947 en Bolonia era un estado de posguerra, porque acababa de salir de la guerra mundial. Los Estados Unidos mantuvieron
tramas fascistas por si ganaban las elecciones los comunistas, los socialcomunistas, como decían ellos, porque era una parte del Partido Socialista, la mayoritaria, aliada con los comunistas, temían que ganara el Frente Popular las elecciones. Y habían preparado una trama, la consigna era soldados de Stalin contra soldados del Papa, o al revés, soldados del Papa contra soldados de Stalin. Habían preparado una trama con los restos del fascismo más combativos, por si había que recurrir a un golpe de mano en caso de que los comunistas, los socialcomunistas, ganaran las elecciones. Todo eso está documentado con los documentos del Departamento de Estado y se puede encontrar en Internet. Están abiertos, se puede buscar, se puede leer. Entonces, digo que 1947 es interesante porque era un estado de posguerra y al mismo tiempo un estado de preguerra, porque era el momento en el que se estaba montando la situación para la Guerra Fría que duró luego un montón de años. Y por eso me interesaba también ese año. El azar fue otra vez generoso y me dio un año bueno y un año rico en acontecimientos para que me metiera ahí. Y en ese ambiente llega el comisario Polo, que podría estar presidiendo la corrida de toros del Corpus en Granada, sí, y llega a Bolonia, siguiendo la estela o buscando a Guillermo Solà Bosch, que me interesa porque también Guillermo Solà Bosch es como el personaje, el MacGuffin, el personaje ausente detrás del cual el comisario Polo pues se ve un poco obligado, no sé si castigado en cierto modo a una investigación que en cierto modo no le correspondería a él, ¿no? Sí, bueno, Solà Bosch, que es un profesor de Derecho en Granada, un profesor ayudante en Granada, una eminencia que ha estudiado está estudiando en Alemania, y ahora está invitado en Bolonia. En Bolonia hay un colegio que se llama el Real Colegio de los Españoles, que es el Colegio de España, que es una institución prestigiosísima, a la que solo van superdotados y gente con un expediente académico espléndido y con una tesis doctoral, con premios extraordinarios, o sea, solo van eminencias. Pero en el año 47 estaba cerrado, llevaba cerrado desde la guerra y estaban haciendo obras, pero admitía de vez en cuando huéspedes. Y en el año 48 volví a abrir. Resulta que Solà Bosch me devolvía al mundo de Gran Granada porque es el típico niñato de la Gran Granada que yo conocí cuando era un adolescente y cuando era estudiante. El típico de la Real Sociedad de Tenis, del Aeroclub, de la Peña, de los distintos círculos granadinos donde iban los niños bien y eso, tal. Y es un personaje de ese mundo, un hombre con estudios, muy brillante, tal, que se ve en Bolonia metido en un caso de asesinato. Me interesaba por eso, por recuperar parte. Cuando escribí Gran Granada, yo lo que quería era recuperar el mundo de mi infancia y de mi adolescencia, lo que recordaba de ese mundo. Y me devolvía un poco a ese mundo. Pero la verdad es que escribir novelas negras para mí es una gran diversión y un juego. Ya lo he dicho otras veces, hay quien tiene una historia en la cabeza y la desarrolla, pero yo me la voy inventando día a día. Me la invento en los bares, bebiendo cerveza, que es mi droga preferida, y ahora no estoy bebiendo porque estoy trabajando y tal, y es un hombre responsable. Y me la voy inventando y voy disfrutando. O sea, cuando llega Polo a Bolonia, yo sabía que iba buscando a alguien. Procuré inventarme una escena buena, así, que se metiera dentro, y puse a bailar a la gente el boogie. Y luego decidí que Polo no parara de moverse, aunque fuera de una calle a otra, y yo todos los días iba recorriendo las calles de Bolonia, siguiendo los pasos de Polo y apuntando a qué hora las sombras iban para un lado o para otro, si las sombras se alargaban o se acortaban, a qué hora el sol daba en tal edificio. Así me pasaba. Entonces era como un juego,
Por la noche me inventaba lo que iba a escribir al día siguiente. Por la mañana escribía lo que estaba escribiendo. Por la tarde salía y los domingos y los sábados trataba de recuperar los pasos de Polo por la mañana siguiendo el camino del sol. Parece el himno de España antiguo, que dice: gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol, que es una maravilla de descripción del descubrimiento de América. Si supo seguir el paso del sol desde Andalucía hasta América, por occidente, hasta occidente. Impresionante. Quería recordar ese momento. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Comisario Polo pasea por las ciudades, no sé, y va... Sí, yo me iba inventando la novela, entonces yo no sabía que Sola iba a ser sospechoso de haber matado a una ingeniera italiana, Vittoria Ferri, pero me inventé, creo que lo descubrí en el tercer capítulo, y claro, ya tenía que seguir por ahí. ¿Qué va a hacer Polo? Pues tiene que ir a la casa de Vittoria Ferri a registrarla. Y si Polo está detrás de descubrir un crimen y hay alguien que no quiere descubrir, lo que hace, mientras le está registrando el cuarto a Polo. Y así cada día iba saliendo una nueva carta en la baraja. Era como hacer un solitario. Y ya, para mí no era hacer un solitario, porque ya digo, estaba con Esther Morillas, que es una persona encantadora, con la que tengo la suerte de convivir, y me ayudaba mucho, y de vez en cuando le pedía: por favor, vamos a hacer una tormenta de ideas. Y me decía: mata, yo no sé quién. Y decía: si mato a ese, ¿cómo sigo luego? El problema que tiene el comisario Polo es que a sitio que va, crímenes que empiezan a salir de... ¿no? Hay una cascada de crímenes. La culpa no la tiene Polo, la tiene el género. Como no te inventes un crimen en la siguiente página, como sigue. Era lo que decía Dashiell Hammett. No, Dashiell Hammett, no, Raymond Chandler, otro grande. Chandler. Cuando no sé qué seguía escribiendo, mato a alguien. Y es la forma más socorrida. Porque además dentro de la novela, en la estructura, se puede ver esa, no voy a decir improvisación, pero también lo has comentado en otras ocasiones, que llega un momento donde tienes que hacer una recapitulación que la haces para el lector y supongo que también la haces para ti mismo. Eso es una idea de Esther Morillas. Esther Morillas en realidad es la que escribe mis novelas y yo la firmo, pero en fin, es una idea suya. De vez en cuando hay una recapitulación porque no se entera nadie. Dice: yo no me entero, no me entero de lo que ha pasado, se me ha olvidado. Así que... Bueno, eso es un poco la estructura también, casi la no estructura de la novela negra, ¿no? Bueno, las mías yo creo que tienen una gran estructura y que son muy buenas. Yo creo que Boloña Boogie es muy, 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 muy buena. Gran Granada era muy buena, Petit Paris era buena también, pero Boloña Boogie... Lleva ritmo de boogie. Totalmente. Hablando y retomando un poco el tema de la policía, de la fuerza de seguridad, el comisario Polo se encuentra a su espejo o a su doble italiano, ¿no? Al doctor Bernagozzi. Es una manera de enfrentar a comisario Polo a su doble, a su reflejo, ese tema también que siempre te ha ido vinculando en tu novela, que es la del doble, la del semejante. Es que el comisario Polo es un policía de esos que presume de que puede ser malo y que a veces es malo. Y Bernagozzi, su contrapartida italiana, pues también del mismo tipo. O sea, son semejantes, se parecen uno y otro. Son el espejo en el que se miran uno a otro, pero como si tuvieras que hacer un combate de boxeo o de grima con el que tienes frente al espejo, en vez de quedarte parado. Entonces, ese juego del enfrentamiento entre los dos personajes es una parte importante de la novela. En la novela también nos encontramos esos círculos de conspiración, ya que estamos en una confabulación, el círculo Ferri, que está formado por la alta sociedad boloñesa, que está conspirando para subvertir un poco el orden que se acaba de establecer. Y sin embargo ahí Bernagozzi juega un poco a
a dos aguas, ¿no? A varias bandas. En Bolonia tenía que jugar a dos aguas porque allí el poder de, como decía, el círculo Ferri, los socialcomunistas era bastante grande. Hasta que no destituyeron al prefecto, o sea, al gobernador civil, se diría aquí, que había salido de la liberación, que lo destituyeron casi inmediatamente. El dominio de los comités de liberación dentro de los cuerpos de policía y dentro de la prefectura de Bolonia fue grande. Luego ya, claro, eso lo laminaron y me figuro que Bernagozzi sería uno de los que lo laminaría sin ninguna duda. También es importante la presencia de la música, no de la música en tus novelas, porque bueno, las dos anteriores tenían citas en su comienzo y esta la denominas con un ritmo. La música a la hora de escribir es una parte importante de tu inspiración, ¿te sirve como referente a la hora de escribir? Para mí lo que era absolutamente, creía yo que era esencial que estuviera en la novela, era la cultura popular de ese momento. O sea, la música, las películas, la forma de vestir, las costumbres de beber y de fumar y de las maneras de moverse, las maneras de relacionarse. O sea, yo diría el pop, ¿no? Por decirlo en un término anacrónico en ese momento, es su cultura popular. Y la música es muy importante, no solo, trato de que sea importante no solo en lo que escribo, sino que también es muy importante en mi vida sentimental, podría decir, o en mi formación sentimental. La música popular para mí ha sido siempre muy importante desde niño y entonces, pues eso quiera que no está en mis novelas. En ese momento, además, como era el momento de una eclosión musical en Italia a través de la música americana, pues me interesaba especialmente porque también veía ahí reflejado mi propio pasado, que también para mí fue importantísima la música anglosajona desde que era un adolescente. Y allí era ese momento y el mundo de los músicos, que también creo que juega un papel en la novela, también me ha interesado mucho. De hecho, en Petit Paris, una de las protagonistas era cantante, y en Bologna Boogie, una de las protagonistas es una limpiadora que se convierte en cantante, en una estrella, Valeria Turi, mi ídolo. Y además de la música, el humor. El humor creo que es como una corriente subterránea dentro de tus novelas. ¿Lo tienes como algo oculto? Es decir, porque por ejemplo, lo que contábamos antes con respecto al espía, que esa imaginación tuya que trasladaba la posibilidad de que Ezra Pound, defensor acérrimo del fascismo a través de discursos por la radio, pues en realidad de lo que estaba realizando era pues mensajes encriptados hacia los aliados. Eso no deja de ser una cuestión absurda, satírica. Una cuestión de disparate. A mí me encanta el disparate. O sea, yo siempre que estoy escribiendo digo, cuando llevo demasiado tiempo serio, digo, tengo que meter un disparate, tengo que meter algo, ¿no? Por ejemplo, de pronto están tocando el piano en un club y de pronto se da cuenta Polo que lo está mirando un ratón y se quedan mirando al ratón, ¿no? Esos momentos extraordinarios De vida. Me encontré un día por la calle un saltamontes así de grande en Bolonia. Me lo encontré muerto al pobre. Pues esa noche Polo soñó que había visto un saltamontes encima de un piano. Y eso también sale en la novela. No necesito meter de vez en cuando un saltamontes, un ratón, una mosca, un extraterrestre, algo que nos recuerde que las cosas son rarísimas y que no nos fijamos y se nos escapan los detalles más raros, pero las cosas son rarísimas. Pero luego es que yo tengo un modelo
tengo un modelo que me gustaría escribir como subpelícula, que es Buster Keaton. A mí me gustaría escribir como son las películas de Buster Keaton. Tengo recortado una foto de un fotograma de una película de Buster Keaton, que se ve Buster Keaton delante de una casa prefabricada que ha montado. Y es una casa absolutamente disparatada. Y el pie de foto dice: Buster Keaton delante de la casa prefabricada que ha construido después de que un rival le cambiara todos los planos y todos los números de las piezas. Y es maravilloso. Entonces yo creo que habría que escribir literatura realista así, como esa casa de Buster Keaton, un poco así. Pero claro, ¿quién tiene valor para eso? Seguro que si Polo se pusiera a escribir una novela, lo escribía. Sería disparatada. ¿Y el disparate y la novela negra casan bien? Yo creo que son el género que mejor casa. Por ejemplo, hay un escritor que se llama Jean-Patrick Manchet que practica esa especie de género. Hay otro escritor que ahora no me acuerdo cómo se llama, Manchet es francés. El otro, no me acuerdo cómo se llama, Nick Cohn, me parece, tal vez es un americano, pero también es muy bueno, muy bueno. Y luego está Jim Thompson, el de 1200 almas, otra novela también absolutamente disparatada, también muy buena. En las novelas de Dashiell Hammett suele haber de vez en cuando disparate bueno. Por ejemplo, hay un cuento de Dashiell Hammett en la que sale un matón brutal, pero que es tan delicado que se tiene que poner los calcetines al revés para que las costuras del calcetín no le estropeen la piel. Entonces son detalles así que aparentemente uno no se da cuenta cuando los lee, pero que si se fija 2 veces son absolutamente disparatados. Eso es lo que yo creo que esa es la línea Buster Keaton, que es la que yo defendería. Si me dijeran, defienda usted una línea poética, la línea Buster Keaton, la casa prefabricada después de que el rival te cambie todos los planos de la casa y todos los números de las piezas. Porque justo tú crees que la novela negra o la novela en general se ha convertido en un género demasiado serio, que busca ser demasiado racional, estructurado. Lo que se ha convertido es en un órgano oficial de los cuerpos policiales. Porque joder, que policías tan buenos, tan humanos, preocupados nada más que de todos los casos sentimentales que publican los periódicos. Que llega la pederastia, que llega el caso más, que dame mal, duela más, yo no sé qué, pues nos vamos a eso y lo metemos en una novela y el policía va y lo salva a todos, salva a los niños, salva a las mujeres, salva a los hombres débiles, salva a los ancianos, es el socorrista universal de la sociedad. Y sí, eso es la policía también, y yo la alabo pero la policía tiene también otra cara, que no sale en casi ninguna novela policíaca. Sale en un escritor que yo recomiendo, Jane Elroy. ¿No? Ese tipo de novela policíaca me interesa más. Los policías no son malos, son absolutamente criminales, malísimos, y son de la élite de la policía americana. No sé... La novela policíaca en España y en general se ha convertido, yo creo, en eso, como diría un filósofo que se murió, en un aparato ideológico del Estado. Pero en fin. En novelas de caballeros andantes que van resolviendo buenas causas, ¿no? Bendito sea. También tus 3 novelas, esta trilogía, porque bueno, ahora te preguntaremos si es una trilogía, si se cierra aquí las aventuras del comisario Polo, tiene 3 nombres, 3 ciudades, ¿no? Un poco como si fuera un Asterix o un Tintín viajando por Europa. ¿Qué importancia tiene la ciudad o el espacio urbano en tus novelas, en esta trilogía? La ciudad es importantísima en la novela negra en general. Pero curiosamente la primera novela negra
que yo creo que existió en España transcurría en un mundo rural. Para mí la primera novela negra española, a la altura de 1200 almas de Jim Thompson, que he citado antes, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la novela, es una de Camilo José Cela que trata de un hombre que es un asesino. La familia de Pascual. La familia de Pascual Duarte, no me acordaba. Bueno, pues esa novela es una gran novela negra, de la historia de... Y me recuerda eso, las novelas, algunas novelas de Jim Thompson. Pero transcurre en el campo esa novela, pero la ciudad es fundamental para el género negro. Es la ciudad donde todo el mundo es un desconocido, donde nadie conoce a nadie, donde generalmente todos nos convertimos en detectives privados cuando conocemos a una persona nueva. ¿De dónde sale este? ¿Quién es? Antes la gente estaba bien localizada por su familia, por su profesión, pero ahora todo es cambiante, todo es... Casi nadie tiene familia. Tenemos las redes sociales. Bueno, pero eso yo es que no tengo redes sociales ni nada, yo soy un ignorante en ese mundo tal. Antes la policía te bajaba a un sótano y tenía una conversación amistosa contigo, ¿no? Te tendía la mano, te la ponía en la cara, te la ponía aquí, a veces no te querían tocar para no mancharte y te daban con una defensa le llaman ellos, te daban con una defensa tal. Ahora no te hacen eso, no son tan amistosos, ahora simplemente se meten en tus redes sociales, más amigos que nunca. Así ya tienen toda la lista de todos tus amigos, de todo. Pero en fin, no estábamos hablando de eso, que soy un maniático, soy un extremista. Estábamos en las ciudades. Soy... Esther Morilla me dice que me calle ya, por favor. Estábamos con las ciudades, sí. Somos desconocidos y todos actuamos un poco como detectives privados cuando conocemos a una persona nueva. Pero de dónde sale, en qué trabaja, de dónde viene, a dónde va. Lo que se preguntaba en Siniestro Total. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos? ¿A dónde venimos? ¿De dónde venimos? O sea que es por eso la novela negra, al fin y al cabo, lo que reproduce es la situación que se da en nuestra vida cotidiana, en la vida de todos. Hay alguien que tiene que adivinar quién es alguien, de dónde viene, a dónde va, de dónde sale. Eso es la historia de la novela negra, el desconocido, el hombre de las multitudes que se pierde en la ciudad y que hay que seguirle los pasos, que va dejando huellas y que a partir de la huella reconstruye su vida y reconstruye quién es o quién fue o quién será. Y el comisario Polo va a seguir teniendo vida, se va a dejar llevando por el azar. Yo creo que el comisario Polo ya se ha ido, ya se ha acabado. Con Boloña Boogie ha bailado el boogie, ha acabado muy cansado y se va el comisario Polo. Se va con Lo dejamos en trilogía, pero abierta en un futuro, ¿no? Bueno, el futuro es que es tan poco previsible, como dijo aquel, y además es tan largo. Es lo más largo que hay, el futuro. Pero justo también me gustaría pues recuperar, porque sé que hay bastantes lectores a los que les encantó y fascinó El País Perdido, que no sé si también tiene un poco de estructura de novela negra, de incluso en la actualidad esto que está tan de moda, los true crime, a través de un hecho histórico, pues resolver un enigma, ¿no? Y aquí partes de las crónicas históricas sobre la rebelión de los moriscos en la segunda mitad del siglo XVI y pues a través de un viaje del espacio, pues también intenta resolver un poco, establecer o encontrar el por qué se produjo esa rebelión, esa conspiración, quién fue el agente provocador. Y a mí, en cierto modo, me recordó un poco a las novelas negras, porque hay un crimen, hay un delito, hay una guerra, una matanza. Hay un desafío a la autoridad por parte de... Sí,
Sí, es una rebelión contra una situación absolutamente invivible, insoportable, la que sufrían los moriscos. Y la verdad es que ese libro es fruto de un encargo editorial que me hizo Planeta para que escribiera ese libro y yo lo seguí, lo construí como se construye una novela policíaca, investigando y metiéndome dentro de lo posible en ese mundo. Para mí un libro que siempre ha sido muy importante es La Guerra de Granada. Y a partir de La Guerra de Granada y de otras crónicas históricas y de la bibliografía que existe, pues traté de investigar esa guerra y lo hice pues como se mete uno, como me meto en una novela, a inventarme un mundo, solo que aquí el mundo ya existía, no me lo tenía que inventar, sino que tenía que procurar ser lo más fiel posible. Al final, como no puedo no relacionar unas cosas con otras, pues se me ocurrió una posible explicación, buscar una persona que hubiera tenido un papel clave en esos acontecimientos, aunque eso fue un juego verdaderamente que no sé si era legítimo o no, pero que no pude dejarlo, y me inventé un posible juego de servicios secretos de aquella época, diría yo, para provocar la guerra de los moriscos y provocar la expulsión y las matanzas que se llevaron a cabo. Porque al final en tu literatura lo que siempre me parece que hay es juego, ¿no? Y la conspiración y las confabulaciones siempre son espacios propicios para el juego. John le Carré, pues, en sus novelas establece como un juego el tira y afloja entre Circus y Carla. Bueno, casi todo es un juego, ¿no? Es la vida, ¿no? Nos lo tomamos más o menos en serio, pero casi todo es un juego. Un acercarse, apartarse, apostar, no apostar, arriesgarse, no arriesgarse, todo tiene un poco de juego. La literatura tiene mucho de juego porque uno se encuentra un espacio en blanco, como el ingeniero o el arquitecto que se encuentra un espacio geográfico sobre el que tiene que producir una obra o que tiene que construir. Tiene que construir, por ejemplo, un acueducto, tiene que construir un viaducto, tiene que construir una casa, y empieza a calcular los valores tipológicos de ese espacio. No sé, para mí eso es, una novela tiene mucho de un juego de colocar piezas, ¿no? Debo encontrar las piezas y encontrarle un sitio a esas piezas, pero eso es un poco el juego que hace un ingeniero, que hace un arquitecto, o no sé, yo creo que un poco de ese juego hay en todos los campos de la vida. Y hoy, 11 de noviembre, celebramos el Día de la Librería. Para ti, ¿qué papel tiene como lector, como escritor, en tu vida las librerías? Bueno, pues muchas felicidades a la Librería Europa y a todas las librerías. Y muchísimas gracias a la Librería Europa, muchísimas gracias a Rita Sánchez, muchísimas gracias a Ricardo Popelmondo. Gracias a Dios. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vosotras que estáis aquí conmigo. Muchísimas gracias. Para mí las librerías han sido siempre importantísimas. Han sido siempre mi lugar de escape. Ahora menos porque me muevo menos, por lo que sea, pero siempre recuerdo cuando estaba estudiando, estaba deseando salir de clase para irme a la librería, a ver qué había llegado, a ver qué... tenía la suerte de tener dinero para comprarme libros, tuve la suerte de estar trabajando medio año en una librería, la librería Paidella de Granada,
para ganar el dinero que me gastaba en los libros, entre otras cosas. Y entonces, pues, trabajar en una librería. He frecuentado las librerías toda mi vida. Cuando llego a una ciudad, lo primero que hago es buscar las librerías. Tengo un instinto especial para buscar librerías en ciudades que no conozco, pero sé encontrar las calles donde creo que ahí tienen aspecto de tener librerías. Yo creo que las librerías despiden un aura especial que lleva los pasos del adicto a las librerías hasta ese sitio. Entonces, claro, que exista la librería Europa en Nerja, pues una bendición. Y así que muchísimas gracias y muchas felicidades. Pues si no os parece mal, abrimos un momento si queréis hacer algún comentario, preguntas. Paco. Bueno, yo primero felicidades por la novela, me ha gustado mucho. He leído las 3 del comisario Polo y cada una es distinta, no solo por la historia que cuenta, sino por cómo está escrita. Tú has hablado de Petit París, de Gran Granada. Yo leí primero Petit París, luego Gran Granada, que me gustó menos, y ahora Bologna Boogie. Yo he entendido lo que te iba a preguntar al hablar tú del absurdo, creo. Pero es que hay un párrafo que no entendía nada y que además me ha fascinado. Y yo quisiera leértelo para que me hables un poco de él. Es casi al final de la novela. Dice, el polaco había sido un soplón, pero sabiendo dónde estaba sola no le pasó el soplo a Bernagozzi y prefirió chantajear a la señora Moon. Por cierto que la señora Moon yo creo que es un personaje, es la que maneja los hilos en la novela realmente. A Sobiesic lo había matado Moon con la pistola de Sola. Moon ocultaba y protegía a Sola. Polo lo veía claro. Pero también había visto clara la superficie de Groenlandia en la espuma de la cerveza, y poco a poco Groenlandia se había transformado en el cráneo de un mulo. Eso me dejó pillado, porque no sabía que... Yo no he visto nunca el cráneo de un mulo, aunque me lo puedo imaginar, pero yo es que me quedé pillado con ese último párrafo. Y digo, yo le tengo que preguntar a Justo qué narices quiere decir con la espuma de la cerveza Groenlandia, que por ahí lo veo, lo pillo por la nieve y tal, pero que eso derive en el cráneo de un mulo, pues, no sé. Bueno, no me acuerdo cómo surgió eso, pero puedo suponerlo. Yo me acuerdo que estuve buscando en internet radiografías de cráneo de mulos para ver si efectivamente era lo que yo creía haber visto en la espuma de mi cerveza. Yo vi la espuma de mi cerveza. Ya digo que por la noche yo me dedicaba a la inspiración y es que bebía cerveza, porque obviamente no me drogaba con nada, con éter, ni nada de eso, ni yo cerveza. Pues vi que lo que me pareció Groenlandia. Pero eso poco a poco se fue transformando y dije yo, esto parece que tiene forma de cabeza de mulo. Inmediatamente me fui a buscar la cabeza del mulo y me salieron los cráneos de mulo y dije, joder, es esto, porque es en la entrada de la espuma, o sea que es totalmente realismo. Parece una pero realismo puro. No, pero el final es fantástico, es decir, la imagen es increíble, además te deja totalmente pillado. ¿Esto qué es? Groenlandia, la espuma de la cerveza y el cráneo del mulo, ¿no? Es como muy buñuelesco. Yo me acuerdo que mi madre, cuando era chico, yo comparaba todo con todo. Hasta que mi madre me decía, niño, deja de hacer comparaciones, cállate. Pues aquí yo veía el cráneo de un mulo. O sea, en realidad no es que yo cultive el disparate, es que el disparate me cultiva a mí. ¿Alguna pregunta más? ¿Intervención? Bueno, estoy triste, porque él lo sabe, yo amo a Polo.
por criminal, por fascista, por arribista, por acomodación. Para mí Polo representa lo peor de la sociedad que yo conozco. Y que conocí de niña y de adolescente, de joven y que sigo conociendo. Entonces me da mucha pena que Polo termine aquí. Una pena enorme, pero no tengo la capacidad, la varita mágica para obligarte a que le sigas dando oportunidades a Polo de ser un fascista, que es lo que es, un terrible fascista. He leído otras novelas, tú lo sabes, yo he leído las 3 novelas y quizá porque la compré hace menos de 48 horas, cuando supe que hoy nos ibas a encontrar aquí a todos. Y quizá porque la leí a mata de caballo, ¿no? O sea, yo quería venir con la novela leída, con los deberes cumplidos. Como poco, ¿no? Pero de las 3 novelas, quizá porque Polo no está en Granada, en París, como yo había vivido 5 años, yo me reconocía. Pero aquí, como no conozco Boloña, he ido detrás de Polo sin saber a dónde iba, porque no reconocía los espacios, ¿no? Y es el Polo que menos me ha... Porque Polo en el Gran Granada y Polo en París a mí me ha sobrecogido siempre, me ha producido miedo. Es ver el mal, es encontrarse con la maldad, ¿no? Y el mal, además, no como el mal porque el Estado me autoriza a ejercer el mal sobre los demás, sino como la reencarnación del mal. Pero aquí yo a Polo como que, no sé, lo encuentro efectivamente, baila boogie boogie constantemente, eso sí es cierto, eso es perfecto, lo hace bailar todo el día y prácticamente toda la noche, pero es de la trilogía, es la novela que menos miedo, en la que menos miedo me ha dado Polo. Me ha dado mucho miedo ver las tramas de cómo Estados Unidos y cómo el capitalismo europeo se va a blindar y a tramar contra, por ejemplo, en Italia, 10 millones de comunistas con el carné en el bolsillo, a los que hay que laminar como sea. Y eso lo describe muy bien. Pero a Polo lo veo, no sé, a mí Polo me hace correr detrás de él y al final vuelve a Granada en ese tren y el final me dejó un poco... Pilar, preferiría que no lo cuentes. Quizás sea que te anticipas, perdón, quizás te anticipes a que ya lo has eliminado. Ahí lo has eliminado, Polo. Lo has sacado de tu cabeza. Y me da mucha pena. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues sí, ya lo último sería preguntarte justo en qué estás ahora, una vez que hemos aparcado a Polo, ¿dónde el juego, el azar te está llevando ahora? Bueno, estoy tratando de escribir una novela de ciencia ficción. También buen lugar para el absurdo, ¿no? Quizás demasiado absurdo. Hoy me estaba inventando la siguiente escena y he dicho, no la ponga, ya es demasiado. Bueno, pues con ese avance, con ese spoiler, Pilar, con ese spoiler... No, solo ha dicho que va en un tren. Yo he ido en un tren muchas veces y no sabía ni a dónde iba. Bueno, pues con ese avance de ciencia ficción muy absurda, te agradecemos justo pues que hayas vuelto a hablar de tus novelas, de la literatura, de tu pasión por escribir y muchísimas gracias, justo. Muchas gracias. Y muchas gracias también al hotel por dejarnos este sitio tan agradable. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a vosotros por habernos acompañado una vez más. Ya os iremos avisando de siguientes confabulaciones y nada, pues a seguir disfrutando de la literatura. Gracias.